Buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga. Es un gusto enorme poderlos saludar y bendecir en este día viernes. Hoy queremos agradecerle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios por darnos este privilegio tan hermoso de poder compartir la palabra del Señor. Quisiera hacer una oración para que juntos podamos ser bendecidos, ser edificados a la luz de la Biblia. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche por darnos el privilegio tan hermoso de poder compartir tu palabra. Permítenos, Señor, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy queremos darle gracias a Dios por darnos el privilegio de poder llegar a la intimidad de su hogar, poder compartir esta palabra y sobre todas las cosas suplicarle al Señor pues que Él nos hable para que nosotros seamos edificados y que cada día podamos seguir creciendo. El Señor dice ahí en su palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, uno de los enemigos del cristiano, uno de tantos, mis amados hermanos, es la ignorancia. Ese era el problema del pueblo de Israel. Su pueblo perecía por falta de ignorancia. Y el Señor dice en su palabra: por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti. Bueno, en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo número 9, esta noche, número 9, dice la Biblia: esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que el que también había descendido a las profundidades de la tierra. Versículo número 8. Por lo tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una huestes de cautivos y dio dones a los hombres. Entonces, para poder entender lo que hoy quiero transmitirle, es importante que nosotros recordemos allá en el libro de los Hechos, después de que el Señor resucitó. Dice la Biblia que estuvo durante 40 días y 40 noches hablando del reino de Dios. Aleluya. 40 días y 40 noches. Encontramos que posteriormente el Señor fue arrebatado. Amén. Estuvo aquí en la tierra y el Señor fue arrebatado. En la palabra del Señor encontramos en esta hora, según el libro de los Hechos, el Señor ascendió. Dice la palabra del Señor. Vamos a buscar esto ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a tratar de encontrar esta palabra. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Bueno, esto no me interesa. Voy a tratar de ubicarme por acá. Vamos a ver ahí en el libro de los 1:8 dice: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Amén, esto es muy importante. Y recibiréis poder. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Esto es lo que trato de explicarle. Mientras ellos miraban, dice la Biblia, una nube le recibió y le ocultó a sus ojos. Estando mirando fijamente el cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis o que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Entonces quiere decir que si una nube, dice la Biblia, recibía al Señor ahí arriba, esa es una nube Shekinah. Amén, la misma nube, de la misma manera, así le vamos a volver ver al Señor en su regreso. Bueno, luego nos ubicamos nuevamente ahí en el libro, mis amados hermanos, de Efesios capítulo número 4, esta noche, versículo número 8 dice: por lo tanto, cuando ascendió, está hablando el regreso del Señor, llevó cautiva una huestes de cautivos. Bueno, esto es lo que me interesa hoy. Y dio dones a los hombres. Esos son regalos en forma de hombres. Esta expresión, ¿qué significa? Sino que también el que descendió. Recuérdese que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, el Señor
descendió a las partes más profundas de la tierra. Por ejemplo, estando en la cruz, uno de los dos hombres que están a su lado, uno molesto, insulta al Señor, y el otro le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él le dice, acuérdate de mí cuando vengas. Y Jesús le contesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando hablamos del paraíso podemos hablar del seno de Abraham, de un lugar de reposo, de un jardín, un lugar de descanso, etc. Sin embargo, el Señor descendió a las partes más profundas de la tierra y dice la Biblia que después de 2 días os dará vida, Oseas, y el tercer día resucitará de en medio de los muertos. ¿Qué es lo que el Señor lleva cuando sale de lo profundo de la tierra? Dice que ascendió a lo alto llevando cautiva una huestes de cautivos. Pero lo que me interesa extraer esta noche es los regalos. Dio dones a los hombres en forma de regalos. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Significa también que había descendido a las profundidades de la tierra. Si Él está ascendiendo, es porque ya había descendido. Amén. Ahora, según el versículo número 10 dice, y el que descendió también es el mismo. El que descendió es el mismo que ascendió. Ascendió mucho más arriba de los cielos para poderlo llenar todo. O sea, Él ascendió más allá de los cielos para poderlo llenar todo. Y Él dio algunos, por favor, esto es muy interesante que lo veamos. Estamos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es sombra del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento y ambos se complementan. Entonces dice, Él dio algunos, esos son los regalos en forma de hombres, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Yo quiero detenerme en esta palabra. Mire, hoy en día encontramos muchas opiniones, por ejemplo, sobre el ministerio apostólico, sobre el ministerio apostólico, que ya no hay apóstoles, pero usted mira que está el apóstol del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, según Hebreos 3.1. Luego creo que es Mateo 10.1, encontramos a los apóstoles del Cordero. Y luego en el libro de los Hechos vamos a encontrar los apóstoles del Espíritu Santo. Aleluya. Qué interesante es esto, ¿verdad? Bueno, lo único que tenemos que hacer es leer y seguir leyendo. Alguien dijo, no, esto era para aquel tiempo. Perdón esta noche. Yo solo expongo la palabra, no la impongo. Así como empezó la iglesia en el libro de los Hechos, así va a terminar. ¿Cómo empezó? Con apóstoles, con profetas, con evangelistas, pastores y maestros. Entonces encontramos que al final del tiempo la iglesia va a terminar con apóstoles, con profetas, pero no aquellos que se llaman a sí mismos. ¿Usted qué es? Yo soy profeta. Y usted no encuentra otro nombre, pues se puso, qué sé yo, otro nombre, ¿verdad? Pero no es así, mis amados hermanos. Esto es un equipamiento ministerial o es de otra manera, ¿cómo expresárselo? Es estar como consecuencia, mis amados hermanos, bajo autoridad, bajo el reconocimiento ministerial. Su palabra dice, Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Hemos estado platicando durante estos viernes sobre los 5 ministerios. Ya hemos platicado, primeramente platicamos sobre el ministerio pastoral, las funciones del ministerio pastoral. Y una de ellas el Señor dice, y os daré pastores conforme a mi corazón. Eso es muy hermoso. Es muy hermoso que nosotros veamos a través de la palabra que el Señor está dando pastores conforme a su corazón. Amén. Y en el Antiguo Testamento, usted encuentra en todo el Antiguo Testamento, lo único que tenía su corazón conforme al corazón del Señor era David, el dulce cantor de Israel. Luego encontramos al ministerio magistral, las funciones del ministerio magistral, hermanos amados. Es muy importante este ministerio, al igual que los otros, porque recuérdese que la iglesia necesita ser enseñada. Y dice la Biblia que nos va a instruir en sabiduría y en conocimiento. Ok, luego
estuvimos hablando sobre el ministerio profético. Y el ministerio profético se sujeta a un apóstol o al pastor donde se congrega. No hay, hermanos, ministerios sueltos. Bueno, según lo que estamos viendo en la palabra del Señor. Luego dice, ¿cuál es el propósito de estos 5 ministerios? Recuérdese que solo estoy exponiendo, no estoy imponiendo la palabra. Yo le transmito lo que la Biblia dice. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de los 5 ministerios? Esta palabra nos enseña que uno de los propósitos, hermano, muy hermosos, es capacitar, catartismón, dice esta palabra, es catartizar a la iglesia. Ok, veamos entonces el significado de catarsimón. Dice, dentro de algunos significados que nosotros tenemos que ver, vamos a ver, introduce la meta, el propósito, hacia lo que actúa para ver o pedir. Ok, vamos a buscar por, bueno, perfeccionar a los santos. Uno de los propósitos entonces de los 5 ministerios, mis amados hermanos, es trabajar con la iglesia. Pero ¿qué es lo que tiene que, o qué es lo que debe de hacer este ministerio? Bueno, cuando vemos en la palabra del Señor, dentro de algunas cosas muy hermosas, es perfeccionar, equipar a la iglesia. Eso es una de las funciones, hermano, de los 5 ministerios. Equipar, perfeccionar a la iglesia, capacitarla. Esto a nosotros nos enseña, hermano, la importancia de estar en un discipulado. ¿De qué manera? Que vamos a ser capacitados y vamos a ser conducidos a la perfección. Por eso el Señor dice que Él dio regalos en forma de hombres. Bueno, continuemos por acá. ¿A quién van a perfeccionar? A los santos. Van a capacitar, van a perfeccionar imperfectos. Aleluya. ¿Y quiénes son esos imperfectos? Los santos. Dice, a fin de capacitar a los santos. Quiero verlo como dice la Peshita. Dice, para la madurez de los santos. Este equipamiento nos conduce a una madurez para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice, ellos, los 5 ministerios, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Mire qué linda esta palabra. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Para eso son los 5 ministerios. Amén. La Reina Valera 1960 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra, mire esto, a fin de capacitar a los santos para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, la Kadosh dice, la tarea de ellos, de los 5 ministerios, es equipar a los Kadoshim, dice, a los discípulos de Dios para la obra del servicio en la edificación del cuerpo de Cristo. Ok. Si vemos entonces en esta palabra, yo quiero ver otra versión que nos amplíe el conocimiento. Recuérdese que nosotros tratamos de alcanzar madurez, alcanzar instrucción. La Biblia, el lenguaje sencillo, dice, hizo esto. ¿Qué fue lo que hizo? Para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Bueno, según esta versión dice, así seremos un grupo muy unido. Entonces Dios lo que está buscando a través de los 5 ministerios es, hermano, la instrucción, la capacitación, la perfección de los santos por medio de la instrucción. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Así seremos un pueblo muy unido, un grupo muy unido. Entonces, una de las funciones de los 5 ministerios es trabajar la unidad del cuerpo de Cristo. Y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios. Es interesante el versículo 14 porque dice, ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Mire cómo actúa un niño. Así hay muchos niños en la iglesia. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe de hacernos decir la verdad para que en todo lo que hagamos
nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es el que gobierna la iglesia. Si volvemos a la Biblia de las Américas esta noche, vamos a encontrar otro concepto que nos conduce al mismo propósito, definitivamente. Dice la palabra, a fin de capacitar, ¿a quiénes capacita? ¿A quiénes capacitan los santos? ¿A quiénes capacitan los 5 ministerios? A los santos. Se lo quiero leer. A fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que hemos creído en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Según esta versión, las Américas dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, hay un trabajo que están haciendo los 5 ministerios y es edificando la iglesia para que todos lleguemos a la unidad de la fe. 1, 2, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Tenemos que conocer a nuestro Señor en quien hemos creído, a la condición de un hombre maduro. Estos 5 ministerios nos conducen a la madurez, a la estatura y la plenitud de Cristo. Tenemos que alcanzar una estatura y la plenitud de Cristo. Sin embargo, el versículo 4:14 de la Biblia de las Américas dice, para que ya no seamos como niños. O sea, tenemos que dejar nuestras actitudes infantiles, sacudidos por olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por astucia de hombres, por artimañas engañosas de error. Bueno, esto es lo que hacen los 5 ministerios. Recuérdese que el Señor, el Señor cuando se fue, dice la Biblia, dio regalos en forma de hombres. Amén. Versículo 15 dice, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza y que es Cristo. Bueno, regresemos entonces a esta palabra. Estamos hablando en esta noche sobre el ministerio evangelístico y hemos platicado sobre 3 ministerios que deben de caminar en unidad. Cuando hablamos del ministerio evangelista, hermanos amados, la cobertura está tipificada en alas de paloma. El ministerio evangelístico está tipificado en alas de paloma. Según el Salmo 55:6, se lo quiero leer esta noche, mi hermano, para dejar esta palabra. En el libro de los Salmos 55:6 dice la palabra del Señor. De esta manera, estoy en la Biblia de las Américas. Dice, y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Mire qué interesante. ¿Quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Encontramos entonces este ministerio, el ministerio evangelista, está representado por las alas de paloma. Cuando hablamos de paloma hablamos de nobleza, hablamos de fidelidad. Amén. Aquí el salmista está diciendo, yo quiero tener alas de paloma, volar al desierto y hallar reposo en la presencia del Señor. Sin embargo, libro de los Salmos, capítulo número 68 y versículo número 11, yo quiero leérselo también esta noche. Salmo 68, versículo número 11 y 12, dice esta palabra. El Señor da la palabra. Mire qué interesante. Para usted, mi querida hermana, amada hermana, allá en su casita, espero que tome nota. Dice, el Señor da la palabra. Mujeres que anuncian las buenas nuevas son una gran multitud. Pero aquí está hablando de un ministerio evangelista y está hablando de mujeres que anuncian las buenas nuevas, o sea, buenas noticias. Hermano, dice, son una gran multitud. Qué hermoso es esto. Lo quiero ver en otras versiones, ¿verdad? Como siempre acostumbramos a ver otras versiones. Dice la Nueva Traducción, el Señor da la palabra y un gran ejército trae buenas nuevas. Bueno, ¿quién es ese gran ejército? Multitud de mujeres. Multitud de mujeres, aleluya, tienen esta bendición, tienen esta función dentro del ministerio evangelístico. La Reina Valera 1960 dice, el Señor daba la palabra. Había gran multitud de las que llevan buenas nuevas, está hablando de mujeres, de las que llevan buenas nuevas. Mire qué hermoso ministerio, qué hermoso, qué interesante. También hay hombres, primero hay hombres evangelistas, ¿verdad? Ministerio evangelístico hay hombres y aquí vemos que hay mujeres. El Señor emitió su palabra y muchas mensajeras dieron la noticia. Está hablando de mujeres también. Esta palabra nos enriquece, nos bendice, mis amados hermanos, y nos amplía el conocimiento de lo que esta noche estamos transmitiendo. Por ejemplo, la Biblia en lenguaje sencillo dice, tú, Dios mío, hablaste.
tú Dios mío hablaste. Mire, hermano, esto es muy hermoso. Tú Dios mío hablaste y miles de mujeres dieron la noticia. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Dios? Habló, dio la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Luego dice, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Entonces dice, tú Dios mío hablaste y mujeres y miles de mujeres dieron la noticia. Huyen los reyes, huyen sus ejércitos. Las mujeres en sus casas reparten la riqueza que le quitaron al enemigo. Bueno, hay que quitarle las almas al enemigo, definitivamente. Hay que quitarle las almas al enemigo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de este ministerio tan hermoso como lo es el ministerio evangelístico. Amén. Bueno, cuando hablamos del ministerio evangelístico, recuérdese que este se desarrolla en el atrio, va al mundo, va a la calle. Hermano, se enfrenta a las tinieblas, le anda arrebatando las almas al enemigo. ¿Dónde? En las calles, parques, en actividades, campañas evangelísticas, qué sé yo. Hermano, llevan el mensaje de buenas nuevas de salvación. Y esto es muy, muy, muy hermoso verlo a la luz de la Biblia. Entonces la cobertura ministerial de este ministerio evangelístico, mis amados hermanos, está tipificado en las alas de paloma, que es un símbolo. Esto es bueno que usted lo tome en su corazón. Es un símbolo de reconciliación. Recuérdese, es un signo de reconciliación. El ministerio evangelístico tipificado por alas de paloma representa reconciliación y paz. Esto nos lleva al Génesis, ¿verdad? Cuando después del diluvio salió el cuervo, nos regresó, el Señor envía la paloma. Estoy hablando, dije Señor, ¿verdad? Por medio de Noé. Bueno, veamos a Noé. Está Noé, está la paloma y está el olivo. Veamos la figura. Noé representa al Padre. La paloma representa al Espíritu Santo. El olivo representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo el ministerio evangelístico? Reconciliando y trayendo paz. Aleluya, santo es Dios. Es necesario, hermano, que nosotros conozcamos este ministerio que es tan hermoso, que es tan precioso, mi querido hermano. Este ministerio, el evangelista, le siguen algunas señales que es importante que nosotros podamos reconocer, las señales de un evangelista. Bueno, según el libro de Hechos capítulo 8 y versículo número 12, anuncian las buenas nuevas. Vamos a ver Hechos capítulo 8 y versículo número 12 para poderlo bendecir en esta noche. Hechos 8, 12. Dice esta palabra del Señor de la siguiente manera. Pero llegó Felipe y les anunció las buenas noticias, las buenas nuevas. Mire qué lindo es este evangelio. Hermano, qué hermoso. Le pido al Señor que esta noche desate una unción evangelística donde quiera que usted se encuentre. Que en esta noche venga una unción evangelística de parte del Señor sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos, quien quiera que usted sea. Que venga una unción evangelística a tu vida, a tu casa, mi querido hermano. Que usted sea parte de este gran ejército que lleva las buenas nuevas de salvación. Oiga, como dice la Biblia de lenguaje sencillo. Pero llegó Felipe y les anunció las buenas noticias, buenas nuevas. Hermano, buenas nuevas son buenas noticias del reino de Dios. Y les habló acerca de Jesús, el Mesías. Y todos en Samaria le creyeron y así Felipe bautizó a muchos hombres y mujeres. Felipe es uno de los evangelistas que usted mira en el libro de los Hechos. Tenía a sus hijitas que daban palabra profética. Amén. Eso es interesante, mi querido hermano. Es interesante ver esta palabra. Bueno, veámoslo en la Biblia de las Américas también, ¿verdad? Porque necesitamos ser bendecidos, necesitamos ser edificados a través de este ministerio glorioso. Glorioso. Ver a Jesús en ministerio evangelístico es glorioso, hermano. Amén. Bueno, dice, y recuérdese que en el único que se movieron los 5 ministerios es en nuestro Señor Jesucristo. Biblia de las Américas dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban hombres como mujeres. Mire qué hermoso. La Biblia Peshitta dice, pero cuando creyeron a Felipe que proclamaba el reino de Dios,
hombres y mujeres eran bautizados. Entonces, hermano, este ministerio arrebata las almas al enemigo. ¿Cómo? Por medio de buenas noticias. Pero una de las funciones es reconciliar al hombre con Dios y de indicarle al hombre que reciba paz. ¿Verdad que es un ministerio bien precioso? Por supuesto que los otros tienen su carácter. Pastor, conforme al corazón de Dios. El maestro que traza bien la palabra. Aleluya. El ministerio profético, aquellos que hablan inspirados por medio del Espíritu de Dios. Hermano, donde dice que un pueblo sin visión perece. Y hoy estamos viendo un ministerio evangelístico. ¡Qué precioso es este ministerio! La Nueva Traducción dice: pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe. Ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre buenas noticias acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo como resultado. Primero creyeron, fíjese, creyeron la buena noticia en el nombre de Jesucristo, creyeron y se bautizaron muchos hombres y mujeres. Yo quiero contarle esta noche esta experiencia, mi querido hermano, de algo que a mí me ha tocado vivir en el tiempo ministerial. Yo fui invitado a una campaña y recuerdo que aceptó mucha gente, hermano, por la gracia de Dios. Y mis hermanos bien organizados tenían el lugar para bautizar, ¿verdad? Y había gente haciendo cola, hermano, pidiendo ser bautizados. Y me recuerdo que un joven, por sus características y las cosas de donde Dios lo estaba sacando, hermano, dijo: yo solo quiero ser bautizado, ayúdenme que me voy a ir ya. Hermano, corriendo, lo metieron a la piscina que llevaban los hermanos ahí, inflable, lo bautizaron y así como se metió, se fue, ¿verdad? Pero vemos cómo la gracia de Dios, hermano, alcanza a los hijos de la fe. Este ministerio nos habla, hermano, dentro de las señales de un evangelista que lleva buenas nuevas, lleva buenas noticias. Y en el tiempo que vivimos, hermano, necesitamos escuchar buenas nuevas. Mire, tantas malas noticias, hermano mío, que vivimos escuchando. ¿Verdad que sí? Tantas malas noticias, que ahora dicen esto, que ahora dicen aquello, que ahora dicen lo otro. Necesitamos hombres y mujeres portadores de la gloria de Dios bajo una unción evangelística, mi querido hermano, que traslade buenas nuevas. ¿Qué más tiene este ministerio que es tan precioso? Tienen autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. Si algo tiene este ministerio, según la Biblia, dice que tiene autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. Veamos Mateo capítulo 10 y versículo número 1 en esta preciosa noche, para que podamos crecer a través de la Biblia. Dice Mateo 10:1: entonces llamando a sus discípulos, oiga esto, entonces llamando a sus discípulos, Jesús les dio poder sobre espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda clase de dolencia. Mire, hermano, yo creo que si hay algo que le tenemos que dar gracias a Dios, es que nos haya llamado con un propósito a cumplir esta noble tarea tan hermosa. Si hay algo que nosotros le agradecemos a Dios, es que nos ha llamado al ministerio. Amén. Entonces estamos viendo dentro de algunas señales del evangelista, anuncian buenas nuevas, buenas noticias. El mundo está cansado de estar oyendo malas noticias. ¿Qué necesitan? Buenas noticias. Este ministerio tiene autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. Necesitamos hombres y mujeres de parte de Dios que hagan la obra del Señor, mi querido hermano, con unción, con poder, con autoridad para echar fuera los demonios, para sanar enfermos. Aleluya. ¿Qué más hace este ministerio? Recorren aldeas, ciudades, predicando la palabra del Señor, según Hechos 8:40. Leámoslo esta noche. Hechos 8:40. Está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Libro de Hechos, capítulo 8 y versículo número 40. Dice esta palabra: y mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta donde llegó. Mire, a Cesarea, hasta donde llegó. ¿Qué hacía Felipe? El evangelista, anunciando la palabra del Señor, las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Sabe? Necesitamos buenas noticias, mi querido hermano. Necesitamos a los portadores de las buenas nuevas. Necesitamos hombres y mujeres que hagan la obra del Señor. Claro, que mejor que lo hagamos bajo una delegación ministerial. ¿De qué manera? Acuérdese que aquel ciego que el Señor le mandó a lavarse el rostro al estanque de Siloé significa el estanque de los enviados, el estanque de los apóstoles.
Amén. La Biblia nos enseña, mi querido hermano, que al lavarse la carita, recibió la vista, fue iluminado. Necesitamos ser enviados por los 5 ministerios, en el caso ministerio apostólico. Aleluya. Bueno, ¿qué más vemos entonces? ¿Cuál es la función de un evangelista? Porque usted oye que muchos dicen, mire, pues se lo voy a poner así. A algunos les gusta ser profetas porque les gusta el nombre, ¿verdad? Dice, yo soy profeta, hermano. Aquí está mi tarjetita. Dice uno, Dios mío, ¿quién es tu pastor? Es la primera cosa que uno pregunta, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Luego encontramos, dice otro, yo soy pastor, hermano, ese, ¿verdad? Y acuérdese que lo que acredita a un pastor son sus ovejitas. No hay pastor sin ovejas, mi querido hermano. Aunque sean prestadas, ¿verdad? Como David creció en el ministerio con ovejas de su padre. Moisés con las ovejas de su suegro. Jacob con las ovejas de su suegro. Amén. Bueno, veamos entonces, ¿cuál es la función de un evangelista? Veámoslo en la Biblia. Hacen prodigios y señales que confirman la palabra de Dios. Según Hechos, capítulo 6, y versículo número 8. Hechos 6, 8 dice la palabra del Señor para que podamos seguir conociendo sobre los 5 ministerios. Y Esteban lleno de gracia, mire hermano, lleno de gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, gracia, hermano, es la influencia divina de Dios en el corazón de los hombres. Amén. Esa es la gracia, que ser influenciados de parte de Dios en nuestros corazones. Esteban dice que estaba lleno de gracia y de poder, lleno de dinamita. Esa palabra poder es igual a dunamis. Hacía grandes prodigios, hacía señales entre el pueblo. Bueno, ¿a quién estaba usando Dios? Estaba usando, hermano, al diácono Esteban. Aleluya, santo es el nombre de Dios. A él estaba usando el Señor, ¿verdad? Al diácono Esteban, que hacía prodigios, portentos, señales, anunciaba un suceso. Y ¿sabe qué? Se cumplía. Porque eso es lo que uno tiene que ver, ¿verdad? Hermano, que se cumpla lo que se está anunciando. Porque si no se cumple está cardíaco, ¿verdad? Habían señales en el cielo, bueno, habían milagros sobrenaturales, a eso se refiere. Luego encontramos la pechita, dice Esteban lleno de gracia y de poder, hacía señales y prodigios asombrosos. Si regresamos a lo que estamos viendo, en esta hora estamos viendo la función de un evangelista. Dan testimonio de Jesucristo. Mire qué lindo. No dan testimonio de sí mismos. Estamos hablando de Jesús, presentar al que hizo todo en la cruz del Calvario, porque el que ha hecho todo es Jesucristo, hermano. Él es el que ha hecho todo. Entonces, Hechos capítulo 6 y versículo número 9, dice la palabra, pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada los libertos, incluyendo tanto sireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia, de Asia, discutían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Volvamos a verlo, no podían resistir la sabiduría. Es importante, hermano, esto es muy importante verlo. Dice la pechita, no podían resistir la sabiduría y el espíritu que hablaba por medio de Jesús. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría del espíritu con que hablaban. Otra versión dice, y no podían contrarrestar la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Bueno, ¿quién es la sabiduría? La sabiduría es Cristo. Amén, la sabiduría es Cristo. No podían resistir al Señor. Entonces la palabra de Dios nos enseña, mis queridos hermanos, que daban testimonio de Jesús, de quien nosotros debemos de dar testimonio. Aquí el personaje, la persona importante para nosotros se llama Jesucristo. Es nuestro Dios, es nuestro Señor, Él es el creador de la vida. Bueno, ¿qué más hace? ¿Qué otra función tiene un evangelista? El Espíritu Santo por medio de ellos hace ver a los pecadores su pecado y los llama al arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace? Bueno, el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado y nos llama al arrepentimiento, mi querido hermano. Lo quiero ver en Hechos 7:52 para que usted pueda verlo juntamente conmigo y gozarnos en la palabra del Señor. Hechos 7:52 dice la palabra del Señor en esta noche. A los cuales de los profetas no persiguieron vuestros padres, a cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres,
Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida de Jesús, el justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, sin embargo no la guardasteis. Hechos 2, 57, 52, 53. Entonces vemos que el Espíritu Santo por medio de ellos hace ver a los pecadores su pecado y los llama al arrepentimiento. Qué glorioso es este evangelio. ¿Cuáles son las funciones de un evangelista? A donde van, predican el evangelio. Mire qué lindo. A donde van, predican el evangelio. Esto me hace recordar a Jonás. ¿Se acuerda de Jonás, verdad? ¿Qué es lo que hace el Señor? Envía a Jonás a Nínive. A predicarle a 120,000 almas. Le dieron una iglesia de 120,000. Lo único que tenía que hacer era ir a predicarles el mismo mensaje. De aquí a 3 días, Nínive será destruida. De aquí a tantos días, Nínive será Hermano, ¿qué es lo que predicamos? El evangelio de buenas nuevas. ¿Qué es lo que ocasionó Jonás con el mensaje? Arrepentimiento, que los hombres se volvieran a Dios. Y ahí usted mira que hasta el rey y los animales hicieron ayuno y se volvieron a Dios. Eso dice la palabra del Señor. Amén. La función del ministerio se mueve en el atrio, es afuera, no en el lugar santo ni el lugar santísimo. Se mueve afuera. Eso se mueve en las calles, hermano. Por eso usted mira que bueno, yo tengo la bendición de ser pastor y gracias a Dios tenemos un equipo de hermanos que hacen evangelismo y van a las calles, a los parques, hermano, a lugares donde se necesita, hasta donde se nos pueda permitir hacer la obra de Dios, anunciando el evangelio de buenas nuevas y de salvación. ¿Qué hace este ministerio tan hermoso, ministerio tan precioso? Dice la Biblia, que realizan campañas evangelísticas o evangelismo en masa. Veámoslo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo número 4. Ese es un ministerio que estamos viendo en esta noche. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra del Señor. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír, ver las señales. Amén. Al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían, oiga esto hermano, salían gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Mire lo poderoso del ministerio evangelístico. Acuérdense que Dios les dio autoridad y les dio poder, pero lleva un espíritu de reconciliar al hombre para con Dios y para que el hombre reciba paz. Entonces vemos Hechos 8:4 en adelante que realizan campañas evangelistas. Puede ser un evangelismo personal, grupal o a través de campañas. Bueno, ¿qué más hace este ministerio? Hacen evangelismo personal, Hechos 8:27, es importante. Mire qué glorioso es cuando viene el pueblo al Señor Jesucristo, como de la misma manera cuando nosotros recibimos a Jesús, ¿verdad? Creímos, gloria a Dios, y la Biblia dice que hubo fiesta en los cielos. Llevan a los convertidos al bautismo de agua, según Hechos 8:12. Esto es muy interesante. Hechos 8:12 dice la palabra del Señor, se lo quiero leer. Pero cuando creyeron, 8:10, y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Aleluya. Le prestaban atención porque muchos por mucho tiempo los habían asombrado con artes mágicas, es decir, habían sido engañados. Pero de repente llega el gran poder de Dios a través del ministerio evangelístico en las calles, aleluya. Les prestaban atención porque por mucho tiempo los habían asombrado con artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo o Cristo Jesús, se bautizaban en el nombre de Cristo Jesús, hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Pero cuando los apóstoles estaban en Jerusalén,
oyeron en Samaria que habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Mire qué glorioso es este ministerio, hermano amado. Recuérdese que Dios dice que miriadas y miriadas de mujeres son las que anuncian las buenas nuevas de salvación. Entonces, vemos que hay mujeres con función, con esta unción evangelista, y vemos a hombres como Esteban, evangelistas, hermano, haciendo la obra, y en Jesús se movían las 5 unciones. Recorren aldeas, ciudades, predicando las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es lo que trato de explicarle en esta noche? Bueno, que están activos los 5 ministerios. Ya hablamos una de las noches anteriores, viernes anteriores, hablamos sobre la unción profética, la función de un profeta, la función de un maestro, la función de un pastor. Hoy estamos viendo la función de un evangelista. El próximo viernes estaremos viendo, claro, esto es muy amplio, hermano, es demasiado. Estaremos viendo la función de un apóstol. Pero recuérdese que el Señor dejó a los 5 ministerios para edificar el cuerpo de Cristo, para capacitar a los santos, para que lleguemos a la unidad de la fe, para que alcancemos la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Así que esta noche le bendecimos en el nombre de Jesús. Si hay alguien allá en casita que no ha recibido a Jesucristo, esto no es complicado, esto es sencillo. Lo único que tú tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. ¿De qué manera? Diciéndole: Señor, esta noche yo te recibo en mi corazón. Yo quiero exponerle esto en uno de nuestros servicios. Imagínense usted, hacemos la invitación y quien pasa es una niña, hermano, y le hice la pregunta: ¿qué es lo que desea? Aceptar a Jesús. Qué tremendo es esto. Entonces, si hay alguien en la casita que no ha aceptado a Jesús o se quiere reconciliar, esta es la noche de arrepentimiento para tener paz y volvernos a Dios de todo corazón. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, vengo delante de tu presencia a poner en tus manos hogares, familias, amigos, hermanos, Señor, aquellos que están en hospitales, aquellos que están presos, Señor, aquellos que están en cualquier lugar, mi Señor. Yo te suplico que les hagas misericordia. Hazles misericordia, mi Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que se quiera reconciliar, dígale: Señor, te pido perdón esta noche. Yo me reconcilio contigo, Padre amado. Hazme tu hijo, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre de Jesús, yo te recibo, Señor. Perdona mis pecados. Y si hay alguien que quiere recibir y aceptar al Señor Jesucristo, dígale: Señor, gracias por hacerme tu hijo. Perdona mis pecados. Yo te recibo en mi corazón. Yo te acepto, mi Señor. Lávame con tu sangre. Edifícame con tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Cristo, Padre, bendigo hogares, bendigo familias, los cubrimos con tu sangre, tiramos la red, Señor, para pescar en el mundo, en el mar, Señor. Salva a los salvables en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga en esta noche preciosa. Le esperamos el próximo viernes. Vamos a estar platicando sobre el ministerio apostólico. Que la gracia de Dios le sobreabunde. Nos vemos mañana. Tenemos oración. Bendiciones. Hasta pronto.